Así es, Rolando, el testimonio de Macarena, la hija de Laudelina, una joven de 21 años, que también estuvo en aquel almuerzo el 13 de junio, estuvo 2 horas y media frente a la jueza Poserpenso, y puntualmente lo que manifestó es que no fue un accidente. Como un castillo de naipes se cae esa hipótesis, e inclusive manifestó que intentaron sobornarla y reveló que a su madre le habían ofrecido una casa, sí, Rolando, una casa, Mirá. un auto y una moto. ¿Y por para qué abonar tanto? ¿Ves lo que te digo, no? la hipótesis del accidente. ¿Por qué Claro. tanta necesidad de distraer, tanta necesidad de encubrir y de que el testimonio fuera para otro lado? Inclusive recibió un llamado a las 5 de la madrugada, todavía no se pudo determinar de quién, pidiéndole que ratifique la declaración de su madre. Eso ocurrió en el día de hoy, ya detenida en el penal de Ezeiza, con la hipótesis del accidente, y que si no lo hacía, su madre iba a aparecer suicidada en el penal de Ezeiza. Ah, mira. A esa instancia. Por eso acudió Claro. al equipo de abogados de la Fundación Lucio Dupuy, que es la que también está brindando protección en estos momentos a Camila. Y por otro lado se acercó aquí, del juzgado vino a la Fiscalía, para pedir que le brinden mayor protección, en este caso, de la prefectura. Tiene mucho miedo. Su abogada dijo, detrás de todo esto hay algo muy, pero muy pesado, Rolando. Claro, es que esto es lo que va pasando. El encubrimiento y los aprietes, la proporción, lo que yo decía recién en la editorial, la proporción de los aprietes, del encubrimiento, de la manera, de los pesos pesados que empiezan a intervenir, demuestra que esto no es ni un accidente por el cual atropellaron a un pibe, ni que alguien lo secuestró, lo abusó y lo mató. Es otra cosa más grave, porque si no, no habría tanto interés de parte del poder en distraer lo que está pasando. Tuvimos el momento de la salida de Macarena, la acompañamos hasta que se subió a la camioneta saliendo aquí de esta sede fiscal. Recordemos que Macarena y su madre Laudelina, hace un viernes atrás, el abogado, el doctor Codazzi, las pasó a buscar a las 2 a las 20:05 por la casa de Laudelina para llevarlas hasta Corrientes Capital a prestar esa declaración insólita de madrugada, con registro fílmico y auditivo, para abonar la hipótesis del accidente. Al otro día, el propio gobernador de la provincia de Corrientes, Gustavo Valdés, tuiteó que se había dado un gran paso para llegar a la verdad. Lo cierto es que bueno, esa y hipótesis, acordate, Cristian, se cayó por completo, y ahora vino aquí la hija Macarena a decir no fue un accidente. Acordate también que las habían llevado a un hostel, y ese hostel después trascendió que era de un pariente, de un policía, y hay toda una leyenda negra también en torno a ese hostel. Sí, exactamente. Existe información con respecto a ese lugar donde estuvo hospedada, en donde se presume también hubo menores de edad que pudieron haber sido secuestrados. Bueno, hay toda una trama ahí oculta y muy oscura, te digo. Hay una situación realmente muy compleja en materia de lo que es la lógica de la investigación en estos momentos. Y por otro lado te tengo que decir que dejaron de rastrillar el 9 de julio. Las fuerzas federales se fueron por completo, Rolando. Mirá. Pero fíjate que a Laudelina la desmienten todos los que estaban en la mesa. O sea, que ese testimonio, con una fiscalía que la abrieron a medianoche, con un abogado que es amigo del gobernador, que fue a parar después a la casa de un pariente de un policía, ese testimonio dirigido por el poder correntino se cayó de todos lados y Laudelina está presa. Laudelina está presa, detenida en estos momentos por ocultamiento y también por sustracción de un menor, en este caso Loan, y también por haber adulterado pruebas, por haber plantado el botín. Hasta su propia hija no se atrevió a continuar. Le da la espalda con esta coartada. Le da la espalda a la propia hija porque se atemorizó al ver a su madre detenida en Ezeiza, haber recibido ese llamado. Dijo, no, a ver, acudió a los abogados de la Fundación Lucio Dupuy, que es la misma que, repito, que le está brindando seguridad en estos momentos y asesoramiento a Camila. Otra testigo clave que fue la que reveló, recordemos, Rolando, que la vio a Laudelina detrás de un árbol manteniendo una comunicación, aportando datos sobre Loan, Rolando. Ahora, digo, fíjate el perfil que se va diseñando de Laudelina, que en definitiva no deja de ser la tía de Loan, que la van colocando en una trama de mentiras, posiblemente de entrega, haber entregado a su propio sobrino, digamos, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de algo sin duda horrible. Algo siniestro, te diría, y por otro lado, si la intención fue abonar la hipótesis del accidente, ¿cuál era el próximo paso? Encontrar el cuerpo de Loan. Claro. Es decir, acá se cayó esta hipótesis, que la intención que tenían era, a ver, lo tapamos, si era trata de personas, y hay una organización delictiva detrás, lo ubicamos como accidente. Al otro día, los tweets oficiales. ¿Y después qué tenía que ocurrir? Aparecer el cuerpo, con lo cual aquí hay actores que saben dónde está Loan. Esto es lo cierto, porque no pueden quedar solamente con la hipótesis del accidente. Laudelina, recordemos que declaró, ella dijo que fue amenazada por
el ex capitán de navío, un hombre de la Armada, Pérez, y que vio el momento en que lo cargaban a Loan, ya sin vida, en la camioneta, después del accidente, en donde quedó evidencia a partir, se presume, de la mancha roja en la cubierta delantera y el paragolpe que está siendo peritado en Buenos Aires en la unidad de búsqueda de evidencia. Lo cierto es que, a ver, el resultado tiene que dar negativo porque la propia hija es la que está diciendo no ocurrió ese accidente, a mi madre la sobornaron, le ofrecieron, es una mujer humilde, vive en una condición muy humilde, una casa, un auto y una moto para abonar esa hipótesis. ¿Cuál iba a ser el próximo paso de esta hipótesis del accidente para cerrar el caso y que todos nos fuésemos de acá? Que apareciera Loan y quedaba cerrado en esa historia. Bueno, algo muy burdo, sí, algo te diría muy primario, en el marco de lo que son investigaciones. Sí, muy desesperado. En este sentido, y evidente, muy desesperado y muy básico, te diría. Sí, hay que ver qué pasa con la pericia mañana del auto, porque recordemos, la Audelina dice, lo atropellaron, y cuando peritaron la camioneta, es verdad que no había estado con cadena de custodia, encontraron un bollo, pelo, sangre. Hay que ver qué aparece, porque quiere decir que, o a lo mejor uno puede pensar al revés, la llevaron a la Audelina a declarar que fue un accidente porque habían intentado simular un accidente en la camioneta de Pérez. Ya estamos hablando de un encubrimiento de grado mayor. De grado mayor, y por otro lado lo que está quedando en evidencia es que al acercarse a la Audelina y al acercarse a Macarena para sobornarlas y para pedirle que declaren que hay un accidente, esas personas que se han acercado saben algo que no sabemos todavía nosotros. Y no sabemos quiénes son. ¿Por qué querer desviar la investigación? Claro. ¿Cuál es la motivación? Podemos armar el rompecabezas, pero ¿cuál es la motivación para que ellas mientan, para abonar la hipótesis del accidente? ¿Qué es lo que saben que no se puede revelar? ¿Por qué no dejar que la investigación siga su curso normal? ¿Por qué intentar desviarla? Y ahí es donde se produce esta situación compleja con cierta lógica de connivencia que ya sabemos en qué puede terminar. Por eso están pidiendo mayor protección. En este caso ellos quieren que sea la prefectura en primera instancia, tanto para Camila como para Macarena, dos testigos claves en el marco de esta investigación que dejaron en evidencia y desnudaron que hay personas en el marco de esta lógica que quieren que no se sepa la verdad. Cristian, buen laburo, anda a descansar. Hasta mañana. Hasta luego, gracias.